Bienvenidos al podcast educativo de la Unidad de Medicina Familiar número 53. Un podcast del Dr. Luis Antonio Estrada Chagoya. En este espacio, profundizaremos en temas relevantes y actualizados del campo de la medicina. El tema de hoy, medicina paliativa y tanatología, paciente terminal con discapacidad intelectual. Acompáñanos a esta reflexión y descubramos juntos cómo está evolucionando la evaluación en el ámbito médico. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos nuevamente al podcast educativo de la Unidad de Medicina Familiar número 53. Soy el Dr. Luis Antonio Estrada Chagoya, residente de tercer año de Medicina Familiar. En esta ocasión hablaremos del tema en medicina paliativa del paciente con discapacidad. A lo largo de este podcast hablaré de situaciones puntuales donde pueden ayudarnos la medicina paliativa a manejar este tipo de pacientes con alguna enfermedad terminal. Así que iniciaremos definiendo o entendiendo qué es la medicina paliativa. La atención paliativa es un enfoque que mejora la calidad de vida de las personas y familiares que se enfrentan a problemas asociados a una enfermedad o acontecimiento sobrevenido potencialmente mortal para la vida, a través de la prevención y el alivio del sufrimiento mediante la identificación y evaluación de la situación individual y la aplicación de tratamientos para el dolor y otros problemas, ya sean de orden físico, psicosocial o espiritual. La atención integral en cuidados paliativos es facilitada por equipos multidisciplinarios y se dirige a 4 áreas principales de apoyo: físico, psicológico, social y espiritual. Todas ellas tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida tanto de la persona que lo requiera como de su red de apoyo u otras personas cercanas. Para ello, la atención paliativa deberá ser de calidad y adaptada a las necesidades y a los deseos individuales de cada persona. Además, deberá de ser flexible y facilitarse en diversos ámbitos y entornos en función de las diferentes situaciones individuales de la persona y de su red de apoyo más cercana, tanto a nivel domiciliario como hospitalario o en centros sociosanitarios. Bien, ahora que ya sabemos qué es la medicina paliativa, entenderemos mejor cómo nos dará las herramientas necesarias para llevar a cabo una mejor resolución de su padecimiento a pacientes con discapacidad, puntualmente a pacientes con discapacidad a nivel intelectual. Bien, la discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en el aprendizaje, que se manifiestan por una disfunción en las habilidades prácticas, sociales y conceptuales. Las personas con discapacidad intelectual constituyen un grupo poblacional muy extenso, aunque los datos disponibles en México son fragmentados y no totalmente coincidentes. Una visión global muestra porcentajes cada vez más elevados. Las personas con discapacidad han sido y son un grupo de población especialmente vulnerable. En el ámbito de la salud, se describen peores niveles de salud y peores resultados sanitarios que en la población en general. Existe un profundo desconocimiento sobre la discapacidad intelectual entre los profesionales de la salud, tanto en sus peculiaridades como en relación con los problemas de salud que pueden presentar y en la forma en que podemos evaluarlos. En general, nos cuesta acercarnos a estos pacientes por falta de conocimientos, por inseguridad, por miedo a meter la pata o por simples prejuicios, por miedo a no saber cómo reaccionar, a originar más agresividad por haber levantado la voz o haber tocado cuando no puedes tocar porque eso es un detonante para lo que sea. O porque nos falta comunicación. Nosotros diagnosticamos por una historia clínica basada en el interrogatorio, y si no tenemos interrogatorio, no tenemos absolutamente nada. Vamos tomando conciencia del sufrimiento, vamos aprendiendo a perder el miedo, a hablar honestamente del caso, del momento de la enfermedad y del miedo a que mueran, porque seguimos interviniendo y deja de hacer cosas que es muy difícil. Cuando aparece una enfermedad añadida a la discapacidad intelectual, hay mucho miedo y recelo. Cuando vamos a mandar a un paciente al hospital, de entrada hay recelo, hay miedo. Por otro lado, se piensa que la propia seguridad del profesional puede estar en riesgo,
o que va a provocar un altercado, y la propia actitud del profesional puede condicionar al discapacitado y hacerle reaccionar de una forma inadecuada. Hablemos con un ejemplo. Una enfermedad oncológica en un paciente que no tiene discapacidad intelectual frente a un paciente que sí la tiene. La discapacidad intelectual le añade algo a la enfermedad oncológica, se piensa todo mucho más. Pero no es como una comorbilidad más, como una enfermedad oncológica más una insuficiencia cardíaca, porque en este caso se puede plantear más opciones. Hay una enfermedad física, la que se puede intervenir y modificar la situación. En cambio, la discapacidad influye. No es lo que te hace tomar una decisión, pero finalmente influye en la decisión que vas a tomar. Teníamos dificultades para tomar la decisión claramente, aquella que más le iba a beneficiar a nuestro paciente. Sistemáticamente venía la pregunta, ¿y si no tuviera una deficiencia, lo haríamos o no lo haríamos? Pero claro, tampoco podemos abstraernos de esta situación. En una persona, en esta situación y con estas características, nosotros tomaríamos esta decisión. Pero, además, tiene el añadido. No es el paciente con edad de 60 u 80 años, sino su ciclo vital, aquella esperanza de vida que él ya ha vivido, que ya ha completado. Si ya ha hecho su ciclo en este momento, ¿qué seguiríamos haciendo? ¿Cuál es su vida? ¿Cuál es la relación con los demás? Hay que valorar a la persona entonces como un todo. No conocíamos previamente a los pacientes, pero sabíamos cuál era su estado basal, y con la discapacidad la situación nos parecía más avanzada y realmente esto no lo era. Porque esa es su manera vital de vivir, que no tiene nada que ver con la que conocemos de otras personas. Como ellos ya tienen muchas cosas perdidas previas con la discapacidad, nos resulta muy difícil valorar este tipo de pacientes. Pacientes que parecía que iban a tener una mala evolución por cómo los veíamos. Sin embargo, no era por la enfermedad, sino por la discapacidad que condicionaba a estos pacientes. Si no hubiera habido discapacidad, ¿hubiéramos pensado que la evolución iba a ser lenta? Pero con la discapacidad nos parecía que estaban peor y que todo iba a ir muy rápido. Y para nuestra sorpresa, nos equivocamos. Hay personas con discapacidad intelectual que llegan al final de la vida sin un diagnóstico que los definan de forma tradicional la enfermedad avanzada o terminal, pero necesitan de cuidados paliativos. Tienen necesidades, quizás más que otros que sí tienen un diagnóstico definido y por ello deben de tener un seguimiento especializado. En un mundo absolutamente desconocido, porque hasta ahora no alcanzaba la edad que ahora alcanzan, ni se conocían las enfermedades que ahora encontramos, el propio envejecimiento, enfermedades graves que quizá no estén diagnosticadas porque los procesos han quedado abiertos sin completar el estudio de sus enfermedades. Aparece el deterioro, pérdida de peso y no llegamos a un diagnóstico. Puede ser que haya un proceso oncológico de base, pero no sabemos a qué se deben porque nos da miedo tratarlos. Los valores de los pacientes merecen que les trates y les cuides bien. Y cuando les preguntan a las familias, te dicen, mira, lo que tenga que ser será, pero que sean felices donde estén. Es algo curioso, pero no es así con otras personas, que al final de la vida priorizan el no tener dolor. Aquí las familias nos dicen que esté a gusto, que sea feliz. El hecho de que uno crea que a una persona por edad o por otras condiciones no haya de hacerse un exceso en el diagnóstico terapéutico, realizarse determinadas pruebas o tratamientos, no implica que no haya que ofrecerle unos cuidados paliativos y de confort. En una situación avanzada de enfermedad hay que plantearse la intensidad de las pruebas y de las intervenciones va a aportar un beneficio o no lo va a tener. Como no somos capaces de evaluar, sospechamos que no alcanzamos el control de los síntomas, sentimos que no llegamos. Si no somos capaces de valorar si una alteración conductual es de por sí espontánea o porque no nos conocen, o porque hay un cambio en el entorno o por malestar, va a haber un porcentaje importante de pacientes en los que nos vamos a quedar cortos en el diagnóstico y por ende en el tratamiento. No se trata igual el dolor de una persona con cáncer que a otras con otras enfermedades, ni a una persona que se queja y no tiene deterioro cognitivo que a otra persona que sí lo tiene.
Creo que se les presta menos atención, se les trata con mucho cariño, pero se valora básicamente la información que aportan los cuidadores o familiares. Confiamos en que ellos conocen bien al paciente y su historia. No se dirige el interrogatorio hacia ellos. No percibimos casi nada. Tenemos muchas dificultades para aproximarnos a lo que ocurre. Respondemos a las necesidades de la familia o de los cuidadores, pero no en sí del paciente. No percibimos casi nada. Tenemos muchas dificultades para aproximarnos a lo que ocurre. Respondemos a las necesidades de la familia o de los cuidadores, mas no del paciente. Nos limita mucho el no saber valorar las situaciones, porque no se actúa igual en otros casos. Tenemos miedo de pasarnos y al final seguramente nos quedemos cortos en el tratamiento o en el diagnóstico. Si creo que tiene dolor, le pongo paracetamol, le pongo metamizol o quizá me arriesgo y pauto algún otro AINE. Pero pasar un opioide, si no tengo claro si le duele o no, con los efectos secundarios que conlleva este tipo de medicamentos, claro, debo de entender que le duele o estar muy pendiente de revisar lo que hago. Es muy probable que nos quedemos cortos si tenemos este tipo de dudas, salvo que le veamos vomitar, ya no tiene más sensación nauseosa o si le duele el estómago, si tiene hambre o no, no voy a poder dar respuesta a una necesidad que no detecto, que no veo. No solo es la comunicación verbal, es muy importante la conceptualización que puede tener de las cosas, el concepto que pueden tener ellos de determinadas cosas, su percepción, el significado que le dan es diferente. Aunque puedas comunicarte verbalmente, a ellos les puede parecer bien algo que para nosotros es impensable. En un caso, hablando puntualmente del tema del dolor, una cosa es que esa persona no pueda decirte si tiene dolor o no, y otra cosa es que tú no lo puedas percibir, porque igual en esta persona, el signo de que tiene dolor es que se le mueve un músculo en la pierna. Eso el cuidador lo sabe, pero el profesional de la salud o no le impresiona o no lo ve. ¿Tendrá dolor? Pero no es lo mismo que estar con una persona que dice que expresa dolor y que su dolor puede ser de 10 sobre 10 en la escala de EVA y entonces notamos algo, pero tal vez es de 6 o 7, pero no nos enteramos. En un mismo caso, una misma situación, con distintos cuidadores, se modifica la valoración. Hay un dolor del cuidador. En un caso, el cuidador siempre relataba un dolor importante en el paciente, al menos un 7 de 10. Ahora otro cuidador percibe menos dolor en el paciente, tal vez no más de 3 sobre 10. En algunos casos, con el tiempo, haces aproximaciones. Una vez que lo físico está controlado, las necesidades básicas cubiertas, el acercamiento, la presencia física, el contacto físico con caricias, sonidos y la música, de vez en cuando ves una sonrisa. Se aprueban estas técnicas y se valora el resultado. Pero, en realidad, nunca llegas a saber si tiene una necesidad ni qué efecto tienen las muestras de afecto. Así pues, es tan difícil ayudarles a la hora de asumir al final de la vida. Creo que no son conscientes de que la enfermedad empeora. Una persona que percibe que su enfermedad avanza, que se deteriora, de alguna manera tiene necesidad de despedirse y empieza a despedirse. Pero si la persona no es consciente de que la enfermedad empeora y lo que significa, ¿cómo ayudar a asumir el final de la vida? Cuando una persona tiene un acontecimiento vital estresante previo, evidentemente ya ha hecho una caja de herramientas a nivel de manejo y ha aprendido una serie de habilidades que luego o posterior acaba utilizando. Es verdad que están más curtidos y encajan mucho mejor los acontecimientos y las enfermedades que otras personas que no han tenido esas experiencias. Saben cómo organizar todo para cuidar al paciente, reorganizar los roles dentro de la familia, adaptarse a los cuidados y buscar apoyos externos. Existen barreras y dificultades en la atención médica de los pacientes con discapacidad intelectual. Como pacientes suelen ser incómodos y lo quiero decir con estas palabras porque no tenemos ni la información, ni los conocimientos, ni la capacidad para valorarlos de la misma manera que un paciente que no tiene esta condición. Quizás a veces nos asusten,
Igual, les visitamos menos o vemos con una actitud diferente que con otros pacientes. Pero ¿por qué no controlar todas estas inseguridades para llegar a tener un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento? Preferiríamos no tener que ir. La realidad es que nos cuesta un poco más. Puede que no sepamos cómo dirigirnos o cómo acercarnos. Se banalizan además los problemas, nos importan menos, no a nivel individual, pero sí como sociedad. Basamos los cuidados paliativos en las necesidades de las personas. Podemos actuar cuando detectamos y evaluamos. Pero, ¿y si no detectamos? Si no se quejan, ¿no pasa nada? ¿Cómo lo controlamos? ¿Tratamos a ciegas? Tal vez la familia pueda estar muy perdida y los profesionales aún más. Si hay dolor, si está triste, no lo sabemos. Hay muchas cosas que no podemos valorar si no tenemos un adecuado interrogatorio. En los centros de salud hay mucha gente. Cuando llevamos a este tipo de pacientes, se ponen muy nerviosos, se alteran. No es lo mismo verlos en un consultorio que verlos en su habitación, tranquilos, que en un ambiente hostil para ellos. Los pacientes están atendidos, pero los llevamos a muchas consultas especializadas. Cada especialista plantea lo suyo y a veces es imposible llegar a un consenso. Nos falta un enfoque global. Una cosa es hacerlo bajo unas pautas y con una guía, y desde ahí podemos seguir un camino para llegar a un diagnóstico y darles un buen tratamiento. Se necesita de un asesoramiento y dar respuesta a las necesidades nuevas que van apareciendo. Cuando los profesionales de la salud no estamos de acuerdo, en otros casos puedes ofrecer al paciente las alternativas y que el paciente decida. Pero cuando se trata de una persona con discapacidad intelectual y que tiene una enfermedad potencialmente grave que pone en peligro su vida, traslada la incertidumbre a la familia y les produces aún más sufrimiento, de manera involuntaria, sin querer lastimar los sentimientos de la familia o del paciente en sí. Bueno, a manera de conclusión, la etapa final de la vida de las personas con discapacidad intelectual es un aspecto poco conocido en nuestro entorno. Los cuidados paliativos son un derecho reconocido tanto nacional como internacionalmente, también destacados en el Informe Mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre la discapacidad. Lo que desde un punto de vista teórico parece claro, resulta más complejo en la práctica. Los profesionales de la salud destacan dificultades especialmente cuando se reconocen necesidades de atención en medicina paliativa, pero se desconoce la extensión o pronóstico de la enfermedad de base. Y en un contexto muy concreto, descrito por varios autores, en situaciones de deterioro físico-funcional progresivo en los que no se logra identificar una causa. Las dificultades de comunicación son un importante obstáculo en la prestación de los cuidados paliativos, eficaces en personas con discapacidad intelectual. Desde un punto de vista meramente sintomático, algunos trabajos apuntan a que los profesionales pueden subestimar las necesidades de los pacientes, ya que la evaluación resulta muy compleja y los instrumentos empleados en la población en general pueden no resultar válidos. En aspectos psicoemocionales y espirituales, y dependiendo del grado de discapacidad, con frecuencia existen dificultades para comunicar y procesar sentimientos abstractos y emociones. Todo ello complica el proceso de información, que tiende a obviarse, y son la familia o los profesionales quienes asumen la toma de decisiones, que no en todo caso es correcto. Algunos autores afirman que las personas con discapacidad intelectual pueden entender la muerte con los apoyos necesarios, y otros autores proponen adaptar información respetando el derecho de los pacientes a ser informados y a ser conscientes de la muerte. Pues así, llegamos al final de este podcast educativo, un tema que si bien no es nuevo, es un poco conocido por los propios profesionales de la salud. Así que espero que con esta información nos ayude a ser más conscientes acerca del tema que hemos tratado el día de hoy. Soy el Dr. Luis Antonio Estrada Chagoya, médico residente de la Unidad de Medicina Familiar número 53. Hasta la próxima.
Esto fue el podcast educativo de la Unidad de Medicina Familiar número 53, con el Dr. Luis Antonio Estrada Chagoya. Nos escuchamos en la próxima edición. Y recuerda, en la salud más vale prevenir que lamentar. Hasta la próxima.